gusto saludarlos a todos, agradecerles su presencia y sobre todo agradecer la presencia del maestro Esteban Amaro, venerable Satarjá. Ya tuvimos el honor de tenerlo al principio del mes y vamos a cerrar este mes con broche de oro con la presencia del maestro. Rápidamente les comento que es ingeniero químico de la Universidad de Lima, Perú, maestría en psicoterapia gestal de la Universidad de las Américas, doctorado en pensamiento complejo, yoga en la Facultad de Yoga, Fundación Dr. C. Reynau de la Ferrier en Lima, Perú, creador y docente del programa académico de maestría en filosofía y didáctica del yoga, UNIT, México, creador y docente del programa académico de maestría en desarrollo humano con enfoque cosmobiológico con el REBOE de la Secretaría de Educación Pública, director general de la Universidad Internacional Dr. C. Reynau de la Ferrier, desde el 2005 en México, rector de la Facultad de Altos Estudios Iniciáticos y de Psicología Universal. Tiene varios artículos escritos con link para que puedan introducir en ellos y conocerlos. Es autor de 2 libros, Amor, Sexo y Comprensión, bestseller en Amazon, y otro que es Yoguismo, Sistema Psicoterapéutico y Filosófico basado en la integración del ser humano, distribuido también por Amazon, que pueden ahí checarlos y si desean, pues adquirirlos. Y bueno, un gusto nuevamente, maestro Esteban Amaro, y pues con un tema tan importante para todos los que formamos parte de la gran fraternidad universal y que de pronto nos damos cuenta que sabemos muy poco del doctor C. Reynau de la Ferrier, o nada más lo que hemos escuchado de algunos maestros o algunas tareas que de pronto nos dejan, pero nos hemos introducido muy poco en la gran obra del doctor de la Ferrier y sobre todo de su pensamiento. Bienvenido, maestro, y le cedo la palabra. Muchas gracias por su presencia. Muy amable, qué gusto estar con ustedes nuevamente en estas charlas y conferencias que se dan. Ahora vamos a platicar acerca del pensamiento del doctor Reynau de la Ferrier, ¿no? Un pensamiento de vanguardia. Aquí les voy a compartir mi pantalla para que lo observen algunas diapositivas. Y aquí tenemos pues este pensamiento de vanguardia del doctor Reynau de la Ferrier, ¿no? Ahí en la foto ustedes lo verán que él promovía esa foto para las actividades culturales, ¿no?, hacia el gran público. Y eso es un punto muy interesante que también él se da a conocer con una foto como civil y en retiro. Para él el retiro, como bien comenta el maestro David Ferriz Olivares, viene a ser el Bautika Yogi, el hombre de ciencia y escritor. Su literatura, así como, digamos, ha habido en la historia, en eras pasadas, todo un proceso de resguardo de esa literatura, de seguimiento y el acatamiento de la literatura de los grandes seres humanos. Primeramente, quiero decirles que el doctor Reynau de la Ferrier, también así con un público que desconoce muchas cosas, a veces es criticado en su literatura, en su vida, y una de las críticas que se ha observado es acerca de su reconocimiento de sus títulos universitarios. Naturalmente, después de 2 guerras mundiales que pasó Francia, pues quedan muchos vestigios al respecto. Sin embargo, de nuestra parte, ¿no?, hemos tramitado en la Secretaría de Educación Pública de México el título de doctor honoris causa post-mort C. Reynau de la Ferrier, ¿no? Esto está con sello de la Secretaría de Educación Pública para todos aquellos pues que quieran tener este reconocimiento, con mucho gusto de enviárselos también, ¿no?, para parar una serie de críticas que, a decir verdad, son sin fundamento, y realmente el verdadero fundamento es el reconocimiento en estos momentos actuales. Este trámite fue realizado por la Universidad Internacional Dr. C. Reynau de la Ferrier, donde pues se tramitó, ¿no?, en la Universidad Alba Edison de Puebla, y eso fue tramitado y expeditado también
a la Secretaría de Educación Pública de México. Y así fue reconocido el maestro Reynó de la Ferriere para parar una serie de críticas que injustamente se le ha hecho en sus títulos universitarios que él ha tenido. ¿Okay? Y entonces, el conservar el pensamiento es una lucha y consagración por mantener los fundamentos e ideales de un fundador, de un guía, de un iluminador. Ha sido objeto de la historia y la tradición en diferentes ambientes y épocas, desde Nagarjuna en el oriente y en el Japón, ¿no? Moisés en su descenso del Sinaí, Pitágoras en Crotona, hasta Confucio en las últimas defensas de que fue objeto en la China contemporánea. El budismo y el cristianismo primitivos no quedaron fuera de estos ejemplos en la lucha de los arhats del Mahayana y el Hinayana, entre la fugaz comunidad juánica en Judea frente al cristianismo helénico impulsado por Pablo, Lucas y Felipe, que preservó doctrinariamente al cristianismo. En nuestra historia del cristianismo, pues, Pablo conservó, ¿no?, bajo sus cartas epistolares, ¿no?, todo el pensamiento de Jesús, a diferencia de Pedro, Santiago y Juan, ¿no?, que los tres primeros discípulos pregonaban un cristianismo como parte de la comunidad judía, un cristianismo llamado primitivo judaico. Y así tenemos, ¿no?, que el cambio de una era precesional, 2160 años, está acompañado de tiempos difíciles, comprensiones, luchas ideológicas de la retaguardia, que conserva la era anterior con la vanguardia que propugna el adelanto de una nueva era. Estamos protagonizando la lucha contra la deformación de una institución cuyo fundador siempre pidió que no fuera una secta, ni que se cayeran los marcos de los dos enemigos de la verdad, el fanatismo y el escepticismo. Entonces, en su amplia literatura, más de 10,000 páginas que él escribió, indudablemente él va a ir recalcando todo este proceso. Los discípulos pueden equivocarse y lamentablemente por el error de los discípulos, ¿no?, se le va calificando al autor de una forma injusta, cuando él estaba completamente en desacuerdo con muchas cosas que inicialmente se hizo en la GFU, ¿no? Entonces el maestre, ¿no?, es una carta que él escribió en 1951, después de salir de Caracas, ¿no?, irse a la India, y le escribe una carta a sus discípulos, carta que fue llegada al primer discípulo, el maestro Estrada. Dice: me recuerdo, sí recuerdo de todos, de todas, por nombrar a vosotros. Yo visualizo perfectamente todo el grupo acuariano y cómo sería bueno que fueran como al principio. Un día el maestre se fue para cumplir siempre con la misión que él tiene, y fue inmediatamente después de su partida la discusión y el caos. Hay muchos discípulos que quieren ser maestros y no lo pueden, y los que pueden ser no quieren. Este es el panorama que sale el maestre y se da cuenta de estas primeras crisis que va pasando sus primeros discípulos. Cuando él ya regresa a Europa, el 3 de diciembre del año 53, llega el maestro a Europa para su retiro de 9 años. 9 años que se dedicó íntegramente a su literatura, también con todas las impresiones que él mandó hacer, ¿no?, sin vestiduras espectaculares ni espirituales, sino con traje de casimir europeo, como vimos acá en esta foto anterior. Así se presenta él en su retiro, dedicarse a su pensamiento, ¿no? Y dice lo siguiente, ¿no? Sin atributos mayores, sin barba ni cabello largo, solamente con un bigote corto, sin su cruz de madera visible en el pecho. Entre tanto, en América, como una predestinación en la misma fecha, a las 7 p.m. en México DF, el entonces licenciado David Ferris Olivares, ¿no?, toma contacto con la obra del maestre en una conferencia que dio el entonces gurú José Manuel Estrada.
En ese mismo día, el maestro está entrando a Europa, está el maestro Ferriz para integrarse a la obra del maestro. Y así surge el cuarto discípulo, filósofo de la UNAM, quien va a ser el que va a conservar su pensamiento, va a traducir sus obras, y que le encargó el maestro a él toda esa conservación de la literatura, ¿no? Entonces, la base del pensamiento del maestro y autor Serrano Laferriere, su aporte en cada campo de la universalidad del hombre, su visita a los 5 continentes dando más de 2.500 conferencias y sus 100 obras literarias le permitieron dar su síntesis o más bien una matesis del saber. Por ello, la base de su pensamiento está en su dialéctica innovadora. Tesis, antítesis, síntesis y matesis. O sea, él va presentando diferentes culturas iniciáticas a lo largo de su obra, diferentes posiciones y va consiguiendo una síntesis. Pero él plantea que esa síntesis, ¿no?, debe ser vivenciada, debe ser realizada en nuestras vidas. A eso le llama la matesis. Entonces, ¿qué significa investigación y vivencia? Él pregonaba mucho que la iniciación es vivencial, no es nada más intelectual. El mundo intelectual es necesario, indispensable, ¿no?, pero no suficiente para una realización espiritual. Es necesario que el sujeto viva, experimente en su vida diaria. Una literatura de síntesis, de investigación y vivencia. La literatura de síntesis del maestre debe ser objeto para su aplicación y profundización de la más amplia metodología de la investigación acompañada de su vivencia. Como es una literatura de investigación, él no está, diríamos así, desarrollando campos teóricos. Él está proponiendo campos teóricos y le queda a sus discípulos hacer la investigación y a los verdaderos discípulos que vivan dicha investigación. Entonces, podemos calificar así que el planteamiento del maestro Laferriere son proposiciones innovadoras y de vanguardia que nos llevan a un proceso de investigación. Y así tenemos que los elementos estructurales de su literatura, ¿no?, el énfasis de un elemento cualquiera de la intención del maestre condensa el interés de un determinado concepto primordial para atinar a expresar las cosas justamente con el matiz con que él las concibe. Como cuando dice, fíjense, esta es una frase que está en los grandes mensajes, la vida en su sentido más profundo es un dominio de preciosas investigaciones. Y aquellas cosas que llamamos sagradas son aquellas a las que hemos dotado de mayor vida. Está calificando la vida como un dominio de investigaciones. Y al mismo tiempo, sagrado, investigación, ¿no?, y vida se van conectando. Todo lo sagrado para el maestro es aquello que tiene mayor vida y que también para llegar a ello está lleno de preciosas investigaciones. Entonces, pues, va marcando que los discípulos deben ser buscadores de la verdad y no seguidores, sino buscadores, ¿no? Pero no es solo la lógica de la frase lo que determina el orden constructivo de las expresiones del maestro. Intervienen otros elementos relacionados estrechamente con su psicología del lenguaje. El maestre, para los neologismos como inquisitividad, yoguismo u otros, se basa en derivados directos del francés, del latín, del griego y del sánscrito. Su cultura fue muy amplia del maestre, ¿no?, y tenía pues un cierto dominio en todas las etimologías y especialmente en el francés, en el latín, en el griego y el sánscrito. En su literatura, él revela
revelaba el alto nivel académico de su asombroso currículum, cuando en su precioso trato personal, como decía uno de sus avanzados discípulos, él se adaptaba al ambiente y al nivel cultural de Venezuela, de Nueva York, de París, de Johannesburg, o de Asia o de Australia. Así en las 2000 o más referencias de autores en las cuales él siempre tuvo el cuidado académico de referir el autor, el nombre del libro y aún algunas ocasiones la fecha y el origen editorial de la edición. La dificultad que ofrecen ciertos autores para ser traducidos, el maestre la allanó en sus múltiples explicaciones, profundizaciones y disposiciones. El maestre ponía también enseñanzas de especial revelación y llamadas de pie de página, o las diluía entre temas varios como entre una enramada de luz. Esto nos hacía mucho hincapié el maestro David Férez Olivares, que tuve el gusto de estar 10 años conviviendo con él en Venezuela, Caracas, y que naturalmente decía que el maestre revelaba muchas cosas y eso está en las letras pequeñas o en los pies de página, ¿no?, que el maestre ponía en su literatura. Y que normalmente a veces los hermanos, decía él, solamente ven las figuras del yoguismo y quieren hacer posiciones con esas figuras. Sin embargo, no se dedican a leer realmente lo que el maestro está manifestando. Sus conclusiones científicas, sus cartas circulares, ver los números 7, ¿no? Perdón, 52, 54, 55 y 57. Si no la tienen, la literatura, con mucho gusto de enviárselos, ¿no? Pero es bueno, ¿no?, cada buscador de la verdad que tenga la literatura del maestro. ¿Okay? También serán siempre en el futuro los testigos de sus conclusiones científicas que daba o formulaba tangencial o directamente con anterioridad a los acontecimientos o bien a los descubrimientos científicos que se cumplían más tarde con exactitud. Tales fueron los casos del terremoto de Grenoble, los temblores de Vercors, la relación con las tempestades y alteración de los campos magnéticos, cambios en la esfera psíquica, perturbaciones climatológicas, los acontecimientos geológicos, los experimentos rayos electromagnéticos en laboratorios de avances farmacéuticos para la salud que ahora veríamos en el taxi espacial de Columbia. También el satélite de nuestra Tierra, los cohetes, talleres, los cosmonautas, el acontecimiento de ida y regreso del LUNIC, la posibilidad de que algunos competidores de energía solar y otros instrumentos utilicen también los elementos químicos de la Luna para establecer un modo de existencia para el hombre sobre ese satélite. Fíjense, grandes situaciones de performances que daba el maestre de sus conclusiones científicas. Repito, el autor, el maestro Reynol Laferrière, en su obra, él no está haciendo una teoría, él está exponiendo y proponiendo, ¿no? Y decía pues que sus discípulos serían los que van a investigar y comprobar los hechos, ¿no? Sus programas de investigación, él hablaba de los programas de investigación en el campo de la ciencia y que pregonaba la centralización de las labores de los sabios, observando que en las esferas científicas y paracientíficas se usaran métodos de síntesis a fin de adoptar nuevas disciplinas de investigación, constituyendo uno de los trasfondos de su obra escrita como una literatura de investigación y de vivencia, en ciencia, en filosofía, en arte, didáctica y aún para la unión de las religiones. Fíjense que el maestro Reynol de la Ferrière, ¿no?, expresaba de que deberíamos crear una central científica, ¿no?, con una epistemología de la vida. Y eso realmente pues todavía no está hecho. Investigaciones en los ARRAMS, inclusive en las colonias de perfeccionamiento, él proponía que hubieran talleres de investigación.
Hoy en día los ARREN a veces solamente son para disciplinas, lo cual tampoco hay que quitar las disciplinas, sino más bien hay que llevar también en campos de investigación. En la vida de los ARREN recomienda el uso de 4 horas en las tardes para la investigación. Eso está en sus grandes mensajes, ya si alguien desea leerlo. Es en su alto espíritu de investigación y didáctica que se ha inspirado el establecimiento de un Instituto de Investigación en Aplicaciones Científicas y Tecnológicas, Inveciencias y el área universitaria de la UNIN de la GPU. El Inveciencias, pues, dejó de funcionar a la muerte del maestro Ferriz. La UNIN, en cambio, continúa con todo su proceso y aquí en México ya tenemos varios procesos en el REBOE, ¿no? O sea, en el reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública de México. Así, diríamos, pues, va surgiendo su investigación trascendental del maestre, que así él lo llamó, ¿no? Cuando él plantea la nueva era. Dice, dio pruebas científicas del comienzo matemático y astronómico de la nueva edad precesional en 1948, así como se preocupó de las precisiones matemáticas para los cálculos de lo que se llama comúnmente la búsqueda de la galaxia. Recalcaba la aplicación de la longitud de las ondas para la nueva definición del metro. Igualmente mencionaba el descubrimiento de petroglifos de más de 50.000 años, los cuales corroboran sus teorías en la que contrastaba la hipótesis de la existencia de grandes civilizaciones de hace 25.000 años o más. Teorías que había profesado casi 20 años antes, para dar a comprender que la humanidad es mucho más vieja de lo que normalmente hemos aprendido. Hace 50 años, la ciencia admitía, la antropología y la arqueología, que teníamos una antigüedad de 5.000 años. Ahora, ¿no? Con el avance, ya se va aceptando que tenemos 25.000 años de antigüedad como Homo sapiens. Y después, poco a poco, esto se ha ido. Y el maestro Reynaud Lafrenière va a decir que como mínimo tenemos 25.000. Y si nos atrevemos a profundizar, quizás 100.000 años de existencia. Entonces, todo pues es un campo realmente que sus conclusiones que él dejaba poco a poco se van a ir comprobando. Aquí son palabras del maestro David Ferriz Olivares que dice, ¿no? El aporte más significativo al campo colectivo lo ha abierto el doctor C. Reynaud de Lafrenière, con la aplicación del eje sensitivo del punto vernal en la intersección del ecuador con la eclíptica para la investigación de la precesión equinoccial a las eras precesionales. Su trascendencia, una nueva era, una nueva humanidad psicológica, sociológica y humanísticamente distinta, así como su retrospectiva histórica que abarca su simbología y sus religiones comparadas. El maestro Reynaud Lafrenière fue uno de los primeros que va hablando de la necesidad del estudio de la precesión equinoccial que generaba las eras precesionales. Cuando esto hablaba el maestro en 1950, 1960, los astrónomos de esa época pues hasta lo creían que era muy utópico o fantasioso lo que decía el maestro. Ahora, a partir del año 2000, ¿no? La astronomía ya acepta las eras precesionales y acepta que estamos entrando en una nueva era. Sin embargo, hace 50 años era todo lo contrario. Y fíjense, su literatura poco a poco se va a ir confirmando todas sus proposiciones que él decía. Una de las disciplinas de aplicación múltiple, implicaciones ampliamente ramificadas de las investigaciones científicas primordiales del doctor C. Reynaud Lafrenière, que él me explicó muy sintéticamente en sus cartas de 1957, ha sido lo que podríamos llamar la interrelación cosmológica entre los seres humanos. En su obra, el maestro Ferriz de la teoría científica de la cosmología,
explica, ¿no?, cómo Carl Jung, ¿no?, y otros autores utilizaban las cartas astrológicas para la interacción humana, ¿no?, y cómo se podía ir observando cuando se compara dos cartas de dos novios, de dos hermanos, de dos socios, etcétera, cómo se llevan, y indudablemente se llega a conclusiones maravillosas, y sobre todo para que puedan evitar las cosas de malas relaciones y promover buenas relaciones entre ellos, ¿no? El pensamiento del maestro reúne la dispersión de la verdad. Él propone que la verdad debe unirse, ¿no? Entonces dice, plantea la matriz y alcance de toda la humanidad a través de una fusión completa de las direcciones que puedan tomar las ideas de los hombres en general, dentro del cual él instaura el nombre de yoguismo, con un método de vida como el ofrecimiento de una matesis al alcance de la humanidad presente. ¿Qué plantea con el yoguismo? El término, ¿no?, de yoguismo es la unión de las vías de la yoga. Él va a decir que él intenta estudiar la totalidad del yoga, ¿no?, que supera a toda parte parcializada de la yoga misma, ¿no? Entonces, pues, cuando llegó la yoga de la India para acá, se hicieron como paquetitos, ¿no? Y entonces hay uno que dice Siddha Yoga, el otro Kundalini Yoga, etc., cuando el maestro está hablando de un yoguismo. El yoguismo integra todas las vías del yoga, ¿no? Indudablemente no solamente la yoga física, ¿no?, o hatha yoga, sino también la jnana yoga, la yoga del pensamiento, el uso de la razón, el uso de la dialéctica, el uso del pensamiento mismo del ser humano. Y por otro lado, no solamente queda en eso, sino también es en la interrelación humana que el maestro habla de la jnana vijnana yoga, de la yoga de relación con el mundo, el cómo te relacionas contigo mismo, con Dios, con otro ser humano, con la naturaleza. Entonces, toda una performance que va señalando el maestro, y que inicialmente la KFU se quedó solamente con una hatha yoga, nada más. Su pensamiento reúne la dispersión de la verdad, es decir, acuña el término yoguismo, derivando del sánscrito yog, que significa unión, identificación universal, del cual tenemos un ejemplo en el francés con el término conjugal, y en castellano conyugal, la sílaba yug, unión, y el prefijo latino, como puede significar compañía, concurrencia de personas y de cosas. En cada rama, el conocimiento ancestral y contemporáneo aspira a darle al hombre la orientación hacia la unidad de la conciencia individual con la conciencia universal, lo cual no corresponde solamente a una actitud filosófica, sino una experiencia viviente, integral y funcional hacia la unión y identificación universal. ¿Cómo puedes tú unir la conciencia individual con la conciencia universal? Lo podrías practicar en meditaciones, pero también no solamente queda ahí, sino en la realización de la misión de cada quien, que es una parte de ese plan universal. Y entonces él va a comenzar a decir que los misterios mayores están en la parte trascendental del ser humano, y que él había dejado inicialmente solamente los misterios menores a sus primeros discípulos. Entonces, su pensamiento, ¿no?, en esta parte, pues, es necesario, es para este tiempo. Diríamos en términos sintetizadores que su pensamiento es necesario en los tiempos modernos para las vías prácticas y activas de avanzadas en una alta sabiduría, para normar y orientar las disciplinas y el desenvolvimiento interior, la conducta verdaderamente equilibrada, la unión del saber y del percibir, la práctica de la fraternidad universal, la liberación de una vida errónea, de una palabra, la realización del hombre cabal, del hombre total, del hombre universal.
Y él va expresando ahí en sus diferentes propósitos psicológicos, que son los 36 que él escribió de las diferentes culturas iniciáticas. Y aquí entramos pues a esta serie de propósitos psicológicos, que son más de 2000 páginas. Son el fruto de su titánica labor bibliográfica en la que entresacó de la obra completa, algunas veces enorme, de más de 1000 grandes autores antiguos y contemporáneos de Oriente y Occidente, lo que cada uno pudiera mejor aportar con sus comentarios actualizantes del pensamiento de una nueva edad. A veces el maestro Ferriz nos comentaba de esta parte tan titánica que hacía el maestro, ¿no? Fíjense, como ellos se carteaban 2 cartas por semana, y me decía el maestro Ferriz que ni los novios lo hacen, ellos se carteaban así, 2 cartas por semana. Y entonces, algunas veces le decía el maestro, le estoy señalando la página del autor, la obra del autor, por favor usted verifíquelo. Estoy señalando en todas mis obras más de 2000 autores. Por favor, confírmelo, porque yo no tengo biblioteca. Imagínense, el maestro tenía una excelente memoria, que uno que observa su esquema astrológico, una conjunción Urano-Mercurio en Acuarios, es un genio escribiendo. Su genialidad y su capacidad de memoria, ¿no? Y nos comentaba el maestro Ferriz, ¿cómo es posible que me dice que señala 2000 autores y no tiene biblioteca? Su escritura, su pensamiento, decía, es omnipresente, va más allá de las situaciones normales del ser humano. Uno de sus ideales, la unión de las religiones. Podríamos detenernos en uno de sus ideales, la unión de las religiones, para el cual él da un nuevo concepto de la divinidad, que le indica que queremos establecer. Fíjese nada más esta frase. Se puede hacer todo un libro, ¿no?, explicando la proposición que hace el maestro. Y esperemos que vayan surgiendo los discípulos que lo hagan, que se profundicen en esta parte filosófica. Dice él, la causa suprema contiene el efecto no manifestado y la manifestación. Ello nos lleva a un concepto causal que es apoyado por Platón, por Santo Tomás, por Fichte, por Comte y otros pensadores. El maestro estaba en la vanguardia del pensamiento y estaba proponiendo un nuevo concepto de la divinidad, estableciendo como ley de causa y efecto. ¿Okay? Ello plantea que la manifestación divina ha de ser enfocada por una epistemología de la vida, cuando dice, Dios en su esencia infinita escapa naturalmente al análisis, pero sus diferentes manifestaciones sí pueden ser analizadas con el objeto de conducir el espíritu a una mejor comprensión de las cosas divinas, para lo cual se hace necesario enfocarlas a base de una epistemología de la vida. Sin embargo, debemos contentarnos por ahora con prolegómenos de realización espiritual. Si no basamos la parte de Dios bajo una epistemología de la vida, nos vamos a quedar simplemente con inicios. Prolegómenos quiere decir inicio de realización espiritual. Él está planteando el concepto de la divinidad bajo un enfoque de una epistemología de la vida. Y nosotros debemos estudiar todas estas partes. ¿Qué cosa es epistemología? ¿Qué es epistemología de la vida? ¿Qué cosa es esencia infinita? Etcétera, etcétera. Si no comprendemos esto, tenemos que profundizarlo para entrar en el pensamiento del autor, que repito, es un pensamiento de vanguardia.
de la teología a la epistemología, ¿no? Ciertamente su pensamiento acude en temas muy substanciales a la epistemología moderna, que es el análisis, la vivencia, la formulación de las observaciones, de las investigaciones, de los hallazgos, de las revelaciones, de la verdad. Es el estudio para la comprensión en la ciencia del saber. Él señala que si un principio epistemológico, el principio superior de inteligibilidad, no le sirviera de piloto a la retaguardia metafísica, esta sería destinada a una nueva era, a un fracaso certero. Es decir, si no tenemos un principio epistemológico que guíe nuestra inteligencia, nuestra inteligibilidad, estaríamos en una retaguardia metafísica y por lo tanto quizás destinada a un fracaso en esta era. Entonces, de esta manera va planteando el maestre, ¿no?, que es necesario la epistemología que va a reemplazar la teología de la era pasada. Para ello es profundizar en amplias situaciones, ¿no?, de estudio la epistemología. La comprensión toma un valor de la más alta tabla axiológica, como para que la conciencia, el conocimiento y el discernimiento formen parte del principal enunciado que dejó el gran Nazareno de Galilea. Ante el nuevo concepto de comprendeos los unos a los otros, el maestro plantea una comprensión. Hoy en la vanguardia de la filosofía, especialmente en el pensamiento complejo, ¿no?, ya está en la vanguardia la palabra comprensión, ¿no?, que ya lo mencionaba el maestro de la Ferriere, ¿no?, que decía, no basta que amaos los unos a los otros, sino ahora es necesario que comprendan al otro, que te comprendas a ti mismo. La comprensión interviene en la parte intelectual, la parte de entendimiento de algo, más el sentimiento de algo. No solamente se queda en un campo del cerebro, sino abarca los dos hemisferios del cerebro. Y ahí llegamos a la comprensión. El maestro señala que la comprensión de que el mundo no comienza en Dios manifestado levanta el velo a las religiones decadentes para entrever la profundidad del conocimiento de las leyes cósmicas que unifican los principios filosóficos reales en la unidad de la verdad eterna. Fíjense, el maestre, pues, ¿no?, nos daba a conocer, ¿no?, que no necesariamente hay que entender algo, hay que ir más allá a la comprensión. En términos más accesibles, podríamos decir, comprender es ponerse los zapatos del otro. Ponte los zapatos del otro cuando estás peleando con alguien, en tu casa, en tu hogar. Ponte los zapatos del otro. Cuando tengas divergencia en tu trabajo, ponte los zapatos del otro, para que lo comprendas. Porque quizás ahí llegarías a un punto medio, a un punto de entendimiento entre las personas. ¿Ok? Bueno. Otro de los aspectos que él aspiraba el maestro en la unión de la ciencia y de la filosofía. Asimismo, él indica, un nuevo tema filosófico fue construido para la edad que viene, un acto epistemológico, la comprensión de la ciencia. Este párrafo fue escrito por los años 1958. Aparece en algunos de sus propósitos psicológicos y en el yoga-yoísmo también. Y hoy en día se desarrolla la comprensión de la ciencia en la vanguardia de la filosofía, que es el pensamiento complejo y la transdisciplina. No lo ha desarrollado la GFU, lo ha desarrollado la vanguardia de la filosofía. Con esto les digo, pues, que el pensamiento del maestre está a la vanguardia de la nueva era. Y realmente quizás muy pocos discípulos se han profundizado en su pensamiento. Su concepto de la ciencia en el sentido ilimitado del saber,
Ello concuerda con sus palabras. Yo he venido con mensaje espiritual y de documentación científica para aquellos que están preparados. Eso lo dijo cuando llegó en el aeropuerto de Maiquetía, en Caracas, en 1948. Como en sus textos, en lo que proyecta que propone a la UNESCO para una cooperación internacional en investigación, corresponde exactamente a las actividades desplegadas desde 1948 por la GFU, la institución por él fundada con sede mundial en Caracas, Venezuela. Su pensamiento innovador, dice en su yoyoísmo, ¿no? Me agradaría ser tabla rasa de todas las concepciones, máxime las tradicionales. Si no fuera necesario recurrir a la enseñanza del pasado para comprender mejor el esclarecimiento que vengo a ofrecer, sobre todo al mundo occidental, cuya mentalidad es ampliamente crítica y cuyos métodos de análisis han alcanzado ya el progreso propio de la civilización del siglo XX. Procedamos, pues, según el método analítico de investigación. Así empieza su yogayoísmo él. Y escribía en una de sus cartas a uno de sus discípulos, le decía, no invalidéis mi mensaje a causa de vuestra tradición. No invalidéis mi mensaje a causa de vuestra tradición, a causa de vuestras creencias. ¿Okay? El arte en la nueva era. El arte tiene un rol en el mundo, como todos los otros pensamientos, que pueden producir un avance en el perfeccionamiento del individuo. Por eso, resumir los principios artísticos sobre la base de un retorno a la mística se impone tanto como una moral universal en filosofía, una matriz sagrada en ciencia. Es absolutamente necesario reeducar a la humanidad, y este libro no realiza este objetivo, sino que se presenta como una documentación elemental para la preparación de la gran obra. Justamente en esta obra, El arte en la nueva era, ¿no?, va a manifestar el maestre que su propósito de su institución era crear una universidad. Entonces, para que todos nos instruyamos. Quizás al comienzo no se hizo así. Su aporte en la educación de vanguardia. Lo importante no es enseñar algo a un niño, es formar su espíritu para la observación, la reflexión, la crítica, la investigación y el amor a la verdad. 4 grandes principios que hoy en la vanguardia de la didáctica se está tomando en cuenta para educar a un niño. Y no solamente a un niño, también a un adulto. Es necesario que nos formemos en la observación, en la reflexión, en la crítica, en la investigación y en el amor a la verdad. ¿Okay? Estas son sus proposiciones en el campo educativo. En las esferas científicas y paracientíficas se usan métodos de síntesis. Y dice así, hace una veintena de años había traído personalmente la mirada de mis contemporáneos sobre la necesidad de metodizar los programas de investigación en los varios campos de la ciencia y preconizando la centralización de las labores de los sabios. Es con tal motivo que fundó la Federación Internacional de Sociedades Científicas, que es la tercera institución que él funda. La primera fue la Agrupación Mundial de Cosmología, la segunda fue la GFU, Fundación Dr. Reynor de la Ferriere, y la tercera, la Federación Internacional de Sociedades Científicas. Su voluntad, disposiciones escritas para sus discípulos. Supongo que me he explicado claramente ya sobre el punto primordial que significa para nuestra institución de entrar en contacto con otras instituciones por ser uno de los objetivos elementales en los primeros artículos de nuestros estatutos,
en el sentido de amalgamar en un todo las diferentes sociedades que laboran para el mismo ideal que nosotros. Pues muchas veces, a veces las instituciones mismas del maestre ni siquiera se hablan. Donde el maestre estaba proponiendo una unión. Y aquí le dice esto al maestro Ferriz en una carta, ¿no? Cómo me gusta ver sus sugestiones, o sea, sus sugerencias, ¿no? Rectificaciones y correcciones. No estoy hablando de gramática solamente, sino de su manera de seguir exactamente mis pensamientos para dar a luz a mi enseñanza verdadera. Esto es algo, pues, que pasó, ¿no? Y Tani Viana, que fue un gran escritor también, discípulo del maestro Laferrière, ¿no? Cuando conoció al maestro Ferriz, Tani Viana estaba en Tegucigalpa, Honduras. Cuando el maestro Ferriz pasó por allá por los años 54, siendo genial él, iba a Caracas y en cada lugar instalaba, ¿no?, centros de la GFO. Lo conoció a Taniviana y después lo conoció cuando ya era Gelón Taniviana. Y Taniviana le va a escribir, que está en el libro de Retiro del Maestre, dicha carta: Maestre, permítame decir que su misión está salvada. De todos sus discípulos hay uno que le comprende exactamente su pensamiento. Su misión está salvada. De los miles que usted pudo conocer, el maestro David Ferriz Olivares es el que le comprende exactamente su pensamiento. Entonces, de esa manera, pues, creo que encontró el maestre, como él le llamaba, su precioso discípulo, ¿no? ¿Okay? Aquel que se integró en el pensamiento de él. Fíjense, aquí para que ustedes observen que el proceso evolutivo del pensamiento del maestro. Esta es una carta que él le escribió al maestro Estrada, al primer discípulo, el maestro de Laferrière. Y dice, ¿no? Mi trabajo se termina. Eso fue en abril de 1950. Le escribe desde la India, que estaba visitando el maestro, después de haber estado en América. Le escribe a su primer discípulo. Mi trabajo se termina. Son los discípulos ahora quienes deben administrar el movimiento. Yo enseñé o yo enseño el trabajo. Muchas veces se recuerda que yo le avisé que eso que yo predico es una mitad de verdad, que después le avisaría que todo es falso. El momento ha llegado. Yo predico los primeros elementos de la iniciación porque fue necesario esa transición. Es el camino de hablar de grado jerárquico, pero en realidad hay que olvidar todo, libro, tradición, ritual, etc., para realizar, no creer, pero saber. Solo la experiencia puede desarrollar al discípulo. Fíjense, si usted recibiera una carta que les dijera, mira, la mitad de las matemáticas que enseñé es falso, ahora te voy a decir la verdad. ¿Cómo te quedas tú? Y se lo dijo al maestro Estrada. Quizás el maestro Estrada no se pudo conectar tan ampliamente como lo hacía el maestro Ferriz, de 2 cartas por semana. Pero ahí observamos que el maestro había planteado algo y después él tenía que complementarlo. Y en los grandes mensajes lo va a decir, ¿no? Cuando llegué a América le di a mis discípulos los misterios menores y aquellos que vendrán más adelante estarán preparados para los misterios mayores. Entonces, él vio la necesidad de un reajustamiento. Su obra está llena de reajustamientos, ¿no?, en la cual vio la necesidad por la respuesta de América. Dice, claro que con la manera ya expuesta la gente ve a la GFU como una secta más o menos secreta, lo que es completamente falso. Y aquí
están deformando, como yo le he dicho, la propia fundación del doctor Reynaud de la Ferrière, quien había proyectado una institución libre para todos. Cuidado, hermanos y hermanas, discípulos míos, cuidado con el fanatismo. Lejos de la idea del fundador es establecer un dogma, sino la tolerancia. Esto lo escribe el maestro de la Ferrière más o menos los años 57, 58, cuando él ya se encuentra en Niza, Francia, escribiendo sus obras. Dio cuenta de muchos errores y que quizás hubo, ¿no?, al inicio, pero él también comprende esos errores, ¿no? Y va a decir en muchas de sus cartas, ¿no?, comprendo la buena voluntad de mis discípulos, pero es necesario que se estudie realmente de base qué cosa es lo que yo proponía, ¿no? Y entonces, mientras no estudiemos su literatura, no vamos a saber lo que él propuso y nos vamos a quedar nada más con hechos fácticos, ¿no?, de lo que ha sucedido. Aquí, por ejemplo, miren, él escribe, este es el gran arcano que está en los grandes mensajes. Para más o menos darles un ejemplo, él va a escribir, por ejemplo, en pequeñas letras, Nehemías, capítulo 1, Daniel, capítulo 8, Éxodo, capítulo 4. Muy pocos discípulos leen estos capítulos. Y fíjense lo que dice aquí en Nehemías, ¿no? En extremo, dice Nehemías en el capítulo 1. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Este pasaje es más o menos cuando se destruye el primer templo de Jerusalén, ¿no? La segunda destrucción fue por Roma, por los años 72 después de la aparición de Jesús. Pero esta es la primera destrucción, donde Nehemías está rogándole a Dios, diciéndolo: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si volvieras a mí y guardaras mis mandamientos, yo los pusiera y los pusieras por obra, aunque vuestra dispersión fuera el extremo de los cielos, de ahí os recogeré, os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Aquí está pues el proceso, ¿no?, que quizás en todas las eras se vive, ¿no? Se dispersa el pueblo, ¿no? ¿Por qué? Porque no estudiaron los escritos. En ese tiempo no se hizo caso a Moisés. En la era de Piscis no se hizo caso a lo que dijo Jesús. Más bien se crearon todo lo contrario. En vez de decir amados los unos a los otros, eran los mataos los unos a los otros con la Inquisición y con las cruzadas. Y así el maestro está poniendo como ejemplo esto, ¿no? Y aunque la dispersión fuera a lo más extremo, yo os uniré siempre y cuando hacéis como obra los escritos. Y eso será pues la posible unidad que va a surgir de toda la obra del maestro, pero será en base a su pensamiento, a su literatura, ¿no? Y así dice el maestro David Ferris Olivares, que nuestra identidad está en nuestra historia colectiva, todo lo que hemos llegado sinceramente a la búsqueda de las enseñanzas de la nueva era. Hemos sido testigos de la pérdida de la identidad esencial, el pensamiento y la voluntad del maestro. Su cuarto discípulo directo, su exégete ideólogo venerable Satarjat David Ferris Olivares, liderizó el rescate de nuestra identidad esencial. Él liderizó el éxodo de esta nueva era, la continuidad del seguimiento exacto del pensamiento del maestro para dar a luz su enseñanza verdadera. Él nos facilitó que volviéramos a encontrar nuestra identidad esencial. ¿Ok?
Y bueno, pues esta es la parte de esta historia. Dice, nuestra identidad esencial es el pensamiento y voluntad del maestro. Al no ser conservada en la GFU inicial y más aún rechazada, se da y se cumple la necesidad histórica del rescate de la identidad esencial, el éxodo de Acuarios, por la cual otras circunstancias históricas se presentan que también conforman nuestra identidad esencial. ¿Okay? Entonces, esto es necesario, pues, y estudiar la literatura del maestre no es una obligación, es un derecho de cada uno de nosotros. ¿Ok? Y de mi parte yo diría, bajo el avance de la filosofía, el pensamiento del maestre es transdisciplinario, que muchas veces aquellos que están acostumbrados a los libros analíticos se aburren cuando van leyendo un yoguismo o unos propósitos psicológicos, porque el maestre va de una cultura iniciática pasa a otra. En una sola página está hablando del Tao de los chinos y pasa al hinduismo y pasa a la yoga, después pasa a la cábala y más tarde pasa a la astrología, a la cosmología. Y entonces en pocas páginas está tratando muchas tradiciones. Y aquel que es muy analítico dice, pues caramba, no le entiendo al maestro. ¿Por qué? Porque él no tiene un método analítico. Él tiene básicamente un método transdisciplinario, un método de síntesis. Aquí el gran autor de la vanguardia del siglo XXI, Nicholas Koo, dice, ¿no? ¿Qué cosa es un pensamiento transdisciplinario? El ir más allá de las disciplinas, trascenderlas. La transdisciplina concierne entonces a una indagación que a la vez se realice entre las disciplinas, las atraviese y a través de y continúe más allá de ellas. Su meta ha cambiado, ya no se suscribe a una disciplina, sino que intenta una comprensión del mundo bajo los imperativos de la unidad del conocimiento. Así es la literatura del maestro, ¿no? Un pensamiento transdisciplinario y que debemos sentirnos orgullosos, cada uno de nosotros, de estar en una obra del maestro, porque estamos ante la presencia de un genio en la literatura, ¿no? Pero indudablemente, quizá los primeros lo vieron nada más, ¿no? Como un avatar, como un maestre, ¿no? Hasta algunos como un Cristo, cuando él dijo que ninguno de esos títulos él le parecía bien para sí, ¿no? Sino que él se quedaba con el título de ser un mensajero de una nueva edad. Bueno, pues aquí tenemos esta parte, ¿no? Y algunos reajustamientos simplemente porque el tiempo, si no nos va a ganar, vamos a tocar algunos reajustamientos nada más. El maestro en materia de meditación va de lo subjetivo a lo objetivo. Tenemos con ello una trastocación de muchos criterios que citen acerca de los procesos que conducen de lo denso a lo sutil. La identificación, la realización de la unidad de la conciencia con el objeto implica fundamentalmente una actitud consciente de la identificación repetida de la realidad objetiva del objeto. La meditación planteada con detenimiento en varias partes de la literatura del maestre abandona el sentido de beatitud, el posible efecto inmediato, una especie de autohipnotismo. Abandona los estados de baja imaginación, de somnolencia, de ensueño, para aplicar, de acuerdo al mensaje propio de la nueva era, el meditor mediatus sum, o sea, el pensar, el reflexionar, el considerar, prepararse para algo, ejercitarse, estudiar, practicar, activar el pensamiento para cumplir una misión. Estos ya no es un vago ensueño, ya no es estar meditando en algo simplemente por meditar, sino bajo un objetivo concreto, ¿no? Y en cuanto al pratyahara, ¿no?
dice, elemento de la yoga previo a la meditación. En ello, el sublime maestro rectifica y modifica la tradición yoguística, ¿no? Cuando uno va analizando la tradición hindú, ¿no? La tradición hindú, no está de acuerdo mucho con lo que dice el maestro, ¿no? Y muchos discípulos al principio, ¿no?, se acotaban con la tradición hindú y el maestro tuvo que decirles, no a causa de vuestra tradición invalidéis mi mensaje, ¿no? Y entonces, así de esa manera, se hace ver que no es una supresión de percepciones sensoriales, sino un control de las mismas. En esta edad del saber, sin precedentes de los mensajeros de otras eras, tenemos la circunstancia primordial de contar con la literatura del maestro como base de la expresión directa de su pensamiento y que él señala como la fuente a seguir de las normas y disciplinas, de lo cual careció la evolución del cristianismo en su edad de creer. La necesidad señalada por el maestro del análisis de los métodos, de los sistemas para el estudio y la aplicación de su literatura y sus cartas circulares personales en el campo de reajustamiento y rectificaciones dadas por él son un índice de la clarificación de su pensamiento para el futuro. ¿Ok? Bueno, pues con esto quedamos, ¿no?, para cumplir con la hora y también para algunos que deseen invitarlos. Mañana va a haber una clase gratuita introductoria de la maestría en desarrollo humano con enfoque cosmobiológico, ¿no? Y esto es la primera maestría en el mundo de cosmobiología, ¿no? Y ahí pueden tener el teléfono, en la cual pueden ver informe y solicitar la clase gratuita introductoria. Ahí está el teléfono 5255 36 17 1370. También vamos a tener el sábado otra conferencia gratuita introductoria de cosmobiología de la licenciatura, ¿no? Y pueden solicitar una clase gratuita introductoria de 4 horas, va a ser de 10 a 2 de la tarde. Pues con mucho cariño darles esta plática y que ustedes se sientan orgullosos de conocer la obra del maestro y profundicen su pensamiento, en la cual les va a ayudar mucho en su vida diaria y también en su misión a cumplir a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Esteban Amaro, y sería el momento de hacer las preguntas. Bueno, de antemano sirva de reflexión esta charla muy interesante para todos los que estamos, nos decimos miembros de la Gran Fraternidad Universal, que en la medida que estudiamos la obra, pues vamos rompiendo muchos prejuicios, muchas barreras incluso, que se nos han o nos hemos impuesto nosotros mismos. Sería el momento, los invito a hacer las preguntas que tengan, aprovechando la presencia del maestro Esteban Amaro. Cedo el micrófono. Hola, hola. Adelante, por favor. Ay, gracias, maestro Amaro. Qué gusto. ¿Mande usted? Qué gusto de Qué estar gusto con... de volver a verlo desde Chayamichán, lo dejé de ver. Ay, qué bueno que nos podemos encontrar. ¿Cuál es su nombre? Leopoldo, maestro. Ah, ok. Adelante, Desde Leopoldo. luego que lo que usted nos platica, nos relata, nos recuerda, pues para los que ya tenemos un tiempo en esto, nos hace reflexionar muchas cosas. Diversas, ¿no? Algunas controversiales, otras internas, que es lo más importante, considero yo, en la iniciación, como usted lo afirmaba de alguna forma, pues lo más importante es la realización íntima, personal en cada uno, más que teorías y todo. ¿De qué sirve que yo me sepa muchos libros si no practico ni una página, verdad? Claro. Entonces, pues considero eso, ¿no? Pero realmente hablando de
una de las frases que usted comunicó acerca de cómo se ha deformado todo. Considero que ha sido muy necesaria esta aparente deformación, separación, desunión, etcétera, como se le quiera llamar, porque eso va a llevarnos a una unión muy útil más adelante. Lo considero así. Esa aparente dispersión, ese éxodo de personas a buscar, a trabajar, ese aparente ruptura de miembros que se salieron y todo, es para bien, porque cada quien trabajó por su lado, si no seguiríamos todos encerrados en una capillita peleándonos, ¿verdad? Entonces así se llevó el mensaje a todo el planeta. Dentro de poco tiempo estaremos nosotros hablando en las Naciones Unidas, maestro, en la UNESCO ya con autoridad, pero necesitamos trascender esta etapa de aparente separación. Y yo creo que para allá vamos, porque se va viendo cómo estamos ya borrando ese fanatismo, ese dogmatismo de la era pasada que traemos arrastrando. Pero bueno, en lo personal me dejó una profunda reflexión acerca del trabajo personal, más que de cosas aparentes y externas, o de acuerdos administrativos, o de legalizaciones de instituciones, etcétera. Esa es la parte externa, social. Lo más importante es que las personas sientan al maestre, se conecten con él al verlo, y de alguna manera a su entendimiento cada quien lo perciba y lo aplique. Yo pienso que esa es la clave de todo, más que de creencias y de que este es mi maestro, este no. No, eso el maestro de la Ferrier no le gustaba, que nosotros hiciéramos eso. Entonces, yo pienso que como cada quien sienta es lo más maravilloso. Como cada quien lo vea bien o mal, es su criterio y su libertad de percibir las cosas con libertad y sinceridad sobre todo. Todas las opiniones son buenas si son sinceras, nos dice el sublime maestro. Qué maravilla. Pero bueno, me dio gusto saludarlo y a todos nuestros queridos hermanos que nos están ahora viendo, oyendo. Y pues aquí vamos, ¿verdad? A continuar esta obra, cada quien en su trabajo personal, en su rama y todo. Admiro su dialéctica tan extensa, maestro. Así es que bueno, usted es Capricornio seguramente. Sí, muchas gracias. Sí. Capricornio con Escorpión. Ay, no se nota nada. Bueno, pues sí, fíjese que Gracias. realmente lo que usted dice es muy necesario también comprenderlo. Necesitamos nosotros preparar nuevas generaciones, darnos cuenta que nuestros niños, ¿no?, desde pequeñitos están en las aulas, ¿no?, desde los 3 años. Llevamos 3 de kinder, 6 de primaria, van 9 años, ¿no?, 3 de secundaria, 3 de preparatoria, van 15 años, otros 5 o 10 años en universidad y posgrados. Entonces tenemos a nuestros hijos entre 20 a 25 años mirando libros. Y esta juventud necesita este pensamiento del maestro, ¿no? Porque si no el mundo se nos escapa a las crisis que estamos viviendo. Porque aquellos que conocemos debemos introducirnos en el pensamiento del maestro y enseñarlo. Pero para ello necesitamos crear métodos, ¿no? No solamente las disciplinas, es indispensable las disciplinas iniciáticas como la yoga, el vegetarianismo, etcétera, pero no son suficientes para que ayudemos al mundo a cambiar. Necesitamos entrar en el pensamiento del maestro. Y una de las cosas básicas también que comentaba el maestro Ferriz, en el siglo XXI vendrá la unión de la GPU. De esa dispersión vendrá la unión. Pero decía él, no cometamos el error de la era pasada. Cuando en la era pasada los discípulos de Jesús se dispersaron, hubieron muchas líneas del cristianismo.
Y San Agustín fue el que propuso la unidad y la unión y se dio juntamente con Constantino, pero se cometieron errores. El primer error, como está escrito en libros del Vaticano, fue que los primeros cristianos eran vegetarianos. Y como Constantino quiso ser cristiano, él puso una condición a los primeros cristianos, que él no iba a dejar su vegetarianismo, él iba a seguir comiendo carne. Y entonces el cristianismo, por aceptar una condición del emperador de Roma de ese entonces, dejó de lado la disciplina del vegetarianismo. Y más aún, Constantino persiguió a los cristianos vegetarianos. Entonces, no cometamos ese error. El segundo error, ¿no? Que la unión del catolicismo, como se llamó católico, no fue en base a la literatura o al pensamiento de Jesús, porque no existía literatura. Fue en base a los acuerdos de lo que uno pensaba, lo que había dicho Jesús, y el otro pensaba lo que había dicho Jesús, pero nunca en la verdad misma. Si uno compara lo que es la institución católica en toda su historia, ¿no? Difiere mucho de lo que está escrito de los evangelios y de las cartas de Pablo. No cometamos ese error. Debemos buscar la unidad en base al pensamiento del maestre Reynó de la Ferriere, ¿no? Como eje principal. Ahí nos uniremos todos, ahí acataremos todos. Si lo hacemos simplemente por compadrazgos o conveniencias, vamos a cometer lo que se cometió en la era pasada. El cristianismo se alejó de toda la tradición iniciática. ¿Ok? Bueno, pues contestando al hermano Leopoldo que nos hablaba hace un ratito. Adelante, hermana Alicia, ¿eh? Oscar. Oscar, adelante. Gracias, buenas noches a todos, buenas noches, maestro. Una pregunta que se me hace ahorita interesante hacer es, si estamos de alguna manera buscando una, yo le diría como armonización hacia esta nueva era para entenderla, y obviamente lo más difícil es, como vaya avanzando la era, pues va a ir adentrándose cada vez más y mejor. En estos momentos, ¿cuáles serían los principios que un iniciado podría considerar como acuarianos? O sea, el iniciado acuariano, ¿cuáles serían sus principios desde su punto de vista? Ok. Bueno, muchas gracias por su pregunta. Basándonos pues en lo que dice el maestro Reynó de la Ferriere, especialmente sus grandes mensajes y el yoga-yoguismo, él concluye que el iniciado es el verdadero benefactor de la humanidad. El verdadero benefactor de la humanidad. Aquel que trabaja, ¿no? Con una reeducación humana. Podemos decir en términos actuales, más actualizados, en un reaprendizaje humano, ¿no? Que el ser humano tenga el derecho de reaprender. Entonces, debemos estar a la vanguardia del pensamiento mundial. Hoy tenemos que darnos cuenta que va a ser necesario para apoyar a la humanidad el conocimiento de las neurociencias, de la teoría cuántica, la teoría de probabilidades. Por ejemplo, en neurociencias, el iniciado debe saber que el 95% de sus actos son automáticos, porque tenemos 3 cerebros y tenemos las emociones y el instinto y actuamos automáticamente. Y entonces te puede entender alguien, pero no necesariamente el hecho de poner conciencia garantiza que el sujeto lo haga. Entonces conciencia y hechos es todo un concepto nuevo de realidades diferentes. Entonces necesitamos doblegar ese automático y para ello es necesario las disciplinas. El cambiar costumbres y hábitos es necesario las disciplinas. Entonces ahí interviene la yoga, cambiar, y entonces explicarle a alguien así, ¿no? A un académico, a tu hijo, a tu familia, el sujeto va a decir, pues yo quiero ser diferente. Yo no quiero ser como me hicieron a mí. Como dice Jean Sartre,
¿no? Paralelamente también al maestro Reinó de la Feria en el siglo XX, y que el maestro se declara a él ser un existencialista en su propósito psicológico. Uno gran existencialista fue Jean Sartre, y Jean Sartre va a decir, el hombre es lo que hace de lo que hicieron con él. A ti te hicieron así, por eso tienes esas costumbres, esos hábitos, ¿no? Que es tan difícil de quitártelos y de reaprender, que es necesario que tú tengas un conocimiento para reaprender. Por eso que el iniciado de cualquier nivel, desde un genián hasta un satarjat, debe conocer y estar al avance del pensamiento mundial. De lo contrario, ni tus hijos ni los jóvenes te van a llegar a entender. Es necesario que expongamos las disciplinas, ¿no? Con una nueva forma, con el avance del pensamiento de vanguardia, de las neurociencias y de la teoría de posibilidades. Una vez, y les pongo como ejemplo esto, estudiando yo mi maestría en psicoterapia gestal, me hice muy amigo del rector de la universidad y él me dice, por favor, quiero que tú expongas qué cosa es la astrología o la cosmología a los doctores y a los maestros de la universidad. Entonces yo llegando les dije a todos ellos, no les voy a presentar lo que todos ustedes piensan que es la astrología. Piensan que los signos están en las estrellas y que las estrellas te influyen. Esa es una falsedad. Eso fue un invento. Realmente la astrología nunca se creó en las estrellas. La astrología constituye en base a los instintos animales que están en correspondencia con los instintos del ser humano. Por ello que existe un zodiaco. Un zodiaco es de animales y de instintos de animales. Y el instinto es la base para tus tendencias. Y tus tendencias psicológicas están basadas en los instintos. Eso es lo que estudia la cosmología. Y que se llevó a los cielos con una correspondencia, pero no como el origen del zodiaco. Entonces imagínense así presentar la cosmología. Entonces todo el mundo me dijo, yo quiero estudiar cosmología. Y eran doctores y maestros de la universidad, ¿no? Es la forma de presentar, debemos actualizarnos. El iniciado debe estar en la actualidad del pensamiento mundial. De lo contrario, si no vamos a estar en la retaguardia, y van a pensar que estamos predicando y no enseñando. Eso es lo que decía el maestro Laferrière, no estamos para predicar, estamos para enseñar. Entonces, fíjense las diferencias que existen. No sé si con esto, digamos, contesté tu pregunta, querido hermano. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. A la orden. Alberto había pedido la palabra. Alberto, adelante. Sí, gracias. Tira un poco también en esa dirección de que, o sea, la manifestación de la era acuariana pues es bien evidente, y lo vemos en los avances tecnológicos en telecomunicaciones. Simplemente este sistema del Zoom o estas plataformas que posibilitan acercarnos a nivel mundial de una manera pues relativamente sencilla, o toda la información que se puede encontrar en internet, pues son manifestaciones bien acuarianas, y bueno, también hay otras manifestaciones, por ejemplo, de cooperación e integración, ya muy objetivas, como la Unión Europea. La Unión Europea, donde pues ya tienen otra mentalidad, ya como que si han asimilado o ya les cayó el 20, pues de la importancia de no estar colonizando y explotando a pueblos más débiles. Y bueno, también se dan fenómenos como la migración en Europa y
los países desarrollados. O sea, ¿cómo se están dando las cosas, ¿no? A lo que quiero ir es de que en la GFU yo siento que francamente sí, como que si nos estamos rezagando enormemente, porque pues yo sí discrepo un poco de que pues divide y vencerás, o sea, entre más divisionismo haya, más débil es el mensaje, ¿sí? Y yo considero de que el divisionismo es reflejo pues, de pequeños feudos que se quieren conservar y bueno, está bien que haya divisiones, pero debe de haber puentes, debe de haber comunicación, fraternidad. O sea, está bien que haya administraciones divisorias, pero pues el sello de la era acuariana es la cooperación y la integración. Y los que se cierren, pues se van a rezagar definitivamente. Entonces, es una dinámica mundial, universal, que yo creo que eso ya no, o sea, ya no va para atrás. Bueno, es mi enfoque. Gracias. Pues con mucho gusto de comentar lo que nos dice nuestro querido hermano Alberto, que realmente pues estamos en los inicios de una era de integración y probablemente tengamos que vivir división para darnos cuenta, ¿no?, que debemos unirnos. Lamentablemente muchas divisiones han sido bajo criterios de intereses, pero también ha habido divisiones, ¿no?, en base que, digamos, del rescate del pensamiento del maestro de la Ferriera, como fue la salida del maestro Ferriz de la sede central de Caracas, donde personalmente fui el testigo de que injustamente a él se le saca por defender la literatura del maestre, cuando los otros maestros no estaban de acuerdo, ¿no?, que se siguiera como el maestre había dicho. Una gran diferencia, y él tuvo, y prácticamente él decía, ni me sacan ni me salgo, pero a él le expulsaron. Y con él, digamos, jurídicamente, así se estableció, y después él manifestó porque era necesario salirse de una tiranía espiritual, porque eso no era lo que el maestre había dicho. Entonces, por lo tanto, ha habido divisiones tras divisiones, pero es el momento de hacer un alto y decir, somos una hermandad, ¿no?, y que el eje de la unidad sea el pensamiento del maestro y el respeto a cada uno de los líderes que exista, ¿no?, para que así de esa manera cada uno pueda tener ese hábito de llevar adelante también una unidad en todos los conocimientos. Por eso que nuestra parte en los estudios que vamos a empezar, aquí nuevamente les pongo para que ustedes lo observen, ¿ok? En esto admitimos a todos, tenemos en nuestras aulas, ahora aulas virtuales de diferentes líneas de la GFU. No es para todo el mundo. Hay doctores en física, hay doctores en filosofía que estudian con nosotros, ¿no? Y así va a empezar este sábado, ¿no? Ahí les he puesto, ¿no?, una clase gratuita introductoria de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y pueden en el teléfono WhatsApp o en el email solicitar su clase gratuita introductoria. Y así también va a haber este jueves, o sea, mañana, otra clase introductoria para aquellos que quieren estudiar la maestría. La maestría ya tiene un REBOE, un reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública. Es la primera maestría que sale a nivel mundial con un reconocimiento de la palabra cosmobiología y de todo lo que es la astrología de avanzada, ¿no? Y por lo tanto, pues, es algo novedoso y estamos dando muchas ventajas para aquellos que quieran estudiar.
Ahí tienen el email y también tienen el teléfono, ¿ok? Pues adelante, si hay más preguntas, adelante, por favor, ¿eh? Adelante, hermana Alicia. Bueno, pues no sé si ya no hay más preguntas. Yo sí quisiera agradecerle, maestro Esteban Amaro, sus palabras de reflexión. Hay que seguir al maestre, estudiarlo, conocerlo y practicar sus enseñanzas, que es lo más elemental. Yo creo que ese es el punto de unión de todos nosotros, ¿no? Y bueno, pues si no hay más preguntas, pues invitarlos el próximo miércoles. Vamos a tener al doctor Leandro Mena, un gurú retirado de la Asociación Mundial del Saber, quien nos va a dar el tema, el nuevo paradigma en la salud. Es una eminencia, el doctor tiene una gran clínica en Mérida, tiene un gran trabajo también de trayectoria. Me parece también es conocido del maestro Esteban Amaro. Y bueno, estaremos el próximo miércoles a las 19 horas con el doctor Leandro Mena y con este tema tan interesante en relación a la salud. Bueno, maestro Esteban Amaro, si quiere cerrar esta conferencia con algunas palabras reflexivas y invitarlos con esta charla que estará por Centro Holístico Universum, ahí estará ya también en YouTube, para que queramos volverla a escuchar y reflexionar sobre esta bellísima charla tan bonita y tan reflexiva. Adelante, maestro, para cerrar el día de hoy la charla. Muchas gracias. Hay una pregunta que veo en el chat que me preguntan dónde yo estudié. Rápidamente les digo, yo soy ingeniero químico de primera profesión, soy peruano de nacimiento. Estudié yo ingeniería química en Lima, Perú. Después me trasladé a Caracas, Venezuela, con el maestro Ferriz. Estuve 10 años con él. Y luego pasé a México y a Estados Unidos. En México estudié la maestría en psicoterapia gestal en la Universidad Gestal de América y mi doctorado lo realicé en la Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, del gran filósofo de avanzada en Francia en el siglo XXI, con el famoso doctorado en pensamiento complejo y la transdisciplina. Por eso que yo he presentado la literatura del maestro en esos niveles, ¿no? Y por eso les digo que nosotros tenemos el orgullo de tener al maestre y muchas veces no sabemos qué cosa dijo el maestre. Entonces, por favor, yo les pido, ¿no? Es un derecho, no es una obligación. El que tú leas al maestre, estudies al maestre, te reajustes de acuerdo como dice el maestre, no de acuerdo como a ti te dijeron. Si te dijeron, está de acuerdo a lo que dice el maestre, adelante. Pero si te dijeron algo y no está de acuerdo a la literatura del maestre, pregunta, cuestiona, ¿no? Investiga. Y naturalmente encontrarás la verdad así. Somos seres, cada uno de nosotros, innovadores, pero al mismo tiempo nuestro eje debe ser la literatura del maestre. Muchas gracias, con mucho cariño a todos ustedes. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, maestro Esteban Amaro. Gracias por todo. Le enviaremos también el chat de esta charla. Gracias a todos, queridos hermanos. Un abrazo, bella noche, bendiciones. Y nos vemos el próximo miércoles a las 19 horas. Que pasen. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, maestro, por contestar la última. Gracias. Gracias. Bye bye. Buenas noches. Hasta luego. Chao.